al 14. Amén. Dice, yo lo voy a leer para usted, usted me va a seguir con su vista. Amén. Dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a, ¿qué, hermanos? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Amén. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice, hermanos? No pueden agradar a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A su nombre sea la gloria. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, lleno de gracia, en esta preciosa hora te damos o te pedimos, Señor, que tú seas obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, que seas hablando, Señor, a nuestro ser, a nuestra alma, Señor de los cielos, que usted sea inspirando su palabra en mi vida, en mi corazón, y que su palabra corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, dando un fuerte gloria a Dios. Viviendo conforme al Espíritu. La palabra de Dios en el libro de los Romanos, una carta que fue escrita por Pablo a los Romanos, nos dice que nosotros, como la iglesia del Dios viviente, como aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús, ya no podemos vivir bajo la carne, o gobernados por nuestra carne, o gobernados por los deseos de nuestra carne, sino que tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido renacidos, hemos sido nacidos, por el Espíritu de Dios. Así que aquel que ha conocido a Dios ya no puede dejarse guiar por la carne, porque la carne lo único que va a engendrar es muerte, porque los deseos de la carne van en contra del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, hermanos, nos habla acerca de las cosas de la carne, que son adulterio, fornicación, borracheras, pleito. Todos los que viven de esa manera, hermanos, van a tener como consecuencia la muerte. Pero la palabra de Dios dice que los que hemos venido a Cristo Jesús, ya no vivimos según la carne, sino que vivimos
Dios. Y luego termina el apóstol Pablo en el versículo 14 diciendo, hermanos, gloria al nombre del Señor Jesucristo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y aquí hay una palabra, amados hermanos, que quiero resaltar del último versículo. La palabra guiar. Todos los que son guiados. En otras palabras, habemos personas, o habemos hermanos, o habemos gente que no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y habemos personas que todavía vivimos bajo la carne. Y muchas veces las decisiones, muchas veces, hermano, todo lo que, hermano, hacemos es guiado por nuestros sentimientos, por nuestra carne. Yo quiero decirle, hermano, que Dios no nos ha llamado para, hermano, para vergüenza, ni Dios nos ha llamado para frustración, ni Dios nos ha llamado para perder. Dios nos ha llamado para ganar. Dios nos ha llamado para tener éxito. Dios nos ha llamado para que en nuestra vida, hermano, vayamos, como dice la Biblia, de poder en poder, de victoria en victoria. Dios no nos ha llamado para vivir una vida a medias, una vida mediocre. Dios nos ha llamado para ser exitosos. Y pareciera, hermanos, que es como una predicación de esas, hermanos, que saca el campeón, hermano, de tu interior, pero no. Lo que pasa es que muchas veces, hermano, las consecuencias que sufrimos, hermano, muchas veces las pérdidas que tenemos, muchas veces el fracaso, hermano, en nuestras vidas, muchas veces el fracaso, hermano, en nuestras relaciones, muchas veces el fracaso en nuestros trabajos, se debe a que como hijos de Dios, muchas veces nosotros, hermanos, somos guiados no por el Espíritu de Dios, sino por la carne, por lo que queremos, por nuestros deseos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y muchas veces el hombre, hermano, muchas veces le llega a echar la culpa a Dios de lo que le pasa, de lo que le sucede, pero él no quiere escuchar la voz de Dios. Amén. Todos los hombres que tuvieron éxito en la palabra del Señor, todos los hombres que tuvieron éxito, hermano, que nos relata la palabra de Dios, fueron hombres que se dejaron guiar por el Espíritu Santo de Dios. No fueron hombres que hicieron lo que quisieron, aunque muchas veces, hermano, lo que Dios les mandaba no lo querían hacer porque de antemano conllevaba tal vez la muerte o el sufrimiento, y ellos no lo querían hacer, pero ellos tuvieron éxito porque no hicieron lo que querían hacer, sino lo que Dios les mandó a hacer. A su nombre, gloria. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Nosotros, como hijos de Dios, debemos saber, hermano, entender, comprender, hermano, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hay tres voces, hermano, que el hombre puede escuchar: la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz, hermano, del propio hombre. Por su diseño, el ser humano puede escuchar los sonidos físicos, pero también los sonidos espirituales. Por supuesto, estos últimos, es decir, el poder escuchar algo espiritual, necesita el hombre nacer de nuevo. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que aquel que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver y no puede entrar al reino de los cielos. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, necesita nacer de nuevo. Amén, gloria a Dios. La palabra nos enseña que Dios revela las cosas espirituales a hombres espirituales. Cuando nosotros aprendemos a definir o a diferenciar la voz de Dios de las demás voces, hermanos, seguro que vamos a tener éxito. Seguro que Dios nos va a llevar de victoria en victoria y de poder en poder. Seguro que nuestra vida va a cambiar. Seguro que usted va a prosperar. Pero necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es vital, de vital importancia, discernir la voz de Dios.
Dios. Yo sé que Dios a veces nos habla, o siempre nos habla, ya sea por su palabra, ya sea por, hermanos, ciertas situaciones, o Dios puede hablarnos, hermano, a nuestro subconsciente. Es más, Dios puede hablarnos de una manera audible cuando uno ha nacido de nuevo y cuando uno se mete en el Espíritu del Señor. Pero en primer lugar debemos considerar que Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A su nombre sea la gloria. En otras palabras, hermano, la palabra de Dios es la guía, es la voz de Dios para las situaciones que nosotros vivimos a diario. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La lámpara no es necesaria de día, porque en el día brilla el sol. Pero, hermano, la lámpara es necesaria de noche. Es decir, cuando todo está claro y las decisiones son sencillas, es fácil tomar decisiones. Pero cuando llega la noche, necesitamos la luz. Cuando llega la noche, hermano, todo es confuso y todo es oscuro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y es que usted debe de entender, hermano, y comprender que para toda decisión como hijos de Dios necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El pueblo de Israel, aunque caminó 40 años en el desierto, hermano, no pereció en el desierto, no se perdió en el desierto, porque la palabra de Dios dice que, hermano, en la noche iba una nube de fuego que los guiaba, y en el día había una nube que los cubría el sol y los guiaba. Así es lo que quiere ser Dios con su pueblo. El Señor quiere guiar sus vidas, el Señor quiere guiar a su iglesia. ¿Y saben por qué? Porque el Señor tiene grandes propósitos y victorias para su iglesia. Pero muchas veces nosotros, hermanos, preferimos escuchar la voz del hombre, escuchar la voz de nuestro intelecto, hermano, y olvidamos la voz de Dios. Mire, es tan importante escuchar la voz de Dios, que muchas veces, hermano, los fracasos que tenemos en nuestra vida es por no pedir dirección al Señor. Es por no, hermano, pedir dirección a Dios. Hermano, muchas veces, hermano, el fracaso en nuestro matrimonio es porque nunca le pedimos al Señor, oiga bien, una dirección para escoger a la persona indicada para nuestra vida. Nos dejamos llevar por nuestra carne, nos dejamos llevar por nuestro intelecto, nos dejamos llevar porque nosotros sabemos, no, yo lo sé todo. Pero ¿quién más? Dios, que conoce el corazón de todos los seres humanos, y Él sabe lo que nos conviene. Amén. Así que a todos los solteros, cuando se vayan a casar, necesitan pedirle dirección a Dios. Que Dios le ponga en su camino la persona adecuada, la persona correcta, la persona que los va a ayudar a salir adelante, la persona que los va a acompañar en el camino del Señor. Bendito el nombre del Señor, porque cuando uno hace lo que uno le parece y no es guiado por el Espíritu, muchas veces se acompaña de personas que en lugar de ser ayuda, son un lastre, son un ancla, que no le permiten caminar y no le permiten avanzar, hermano, en las cosas del Señor. Por eso es importante, hermano, ser guiados por la presencia del Espíritu Santo de Dios, aún en los negocios. Cuando usted va a hacer un negocio, cuando usted va a hacer, hermano, gloria a Dios, va a cerrar un trato, usted debe de pedirle dirección al Señor. Usted debe decirle: Señor, podré hacer esto, me darás permiso, será de bendición. Y Dios, hermano, tratará con usted, y Dios le pondrá, hermano, el sentir de hacerlo o no hacerlo. A veces, hermano, cuando se toma una decisión, hermano, gloria a Dios, o Dios confirma, hermano, la palabra o la decisión que va a tomar, hermano, cuando usted toma esa decisión, lo único que trae el Señor a nuestra vida es paz. Toma esa decisión y trae paz. En 1 Corintios, hermano, 14:33, gloria al nombre del Señor, yo se lo voy a leer.
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en 1 Corintios 14:33, dice de la siguiente manera, gloria a Dios. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Gloria al nombre del Señor. El Señor no nos va a confundir. Cuando tomamos una decisión de acuerdo a su voluntad, Dios va a traer paz a nuestro corazón. Dios va a traer tranquilidad a nuestro corazón. La paz de Dios es implantada en nuestro corazón cuando podemos confiar en Él y también cuando escuchamos su voz. ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones de las cuales nos hemos arrepentido? Si no hubiera yo hecho este negocio, si no hubiera yo hecho este trato, si no hubiera yo hecho esto, no estaría en esta situación. Pero como les decía, hay tres voces que muchas veces escuchamos. La voz de Dios, la voz del enemigo y la voz de nuestro intelecto, la voz de nosotros mismos. Y a veces, muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que nos conviene. Porque como Padre, nuestro Dios sabe lo que nos conviene. Y muchas veces nuestro intelecto, nuestra necedad, por querer tener lo que nosotros queremos, no lo que Dios tiene para nosotros, cometemos errores. Y muchas veces, hermano, las consecuencias son fatales. ¿Cuánto da gloria a Dios? Los noto como medio dormidos. A su nombre sea la gloria. Pero es importantísimo, hermano, entender por qué es que necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hace 8 días hablaba acerca de no apagar el fuego del Espíritu de Dios que hay en nosotros. Hablaba yo de que muchas veces nos desanimamos y muchas veces no podemos caminar porque el fuego del Señor está apagado. Muchas veces vemos las cosas negativamente porque el fuego del Señor está apagado. Pero, hermano, es importante tener el Espíritu de Dios y ese fuego encendido, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda justicia y nos guía a toda verdad. Amén. Usted necesita ser lleno del Espíritu de Dios. Usted necesita, hermano, saber discernir entre la voz del enemigo, entre la voz de su conciencia o la voz de Dios. Amén. Por eso, hermano, muchas veces, hermano, tomamos decisiones, gloria al nombre del Señor, que nos traen fracasos. Gloria al nombre del Señor. La paz de Dios garantiza la presencia de Dios y nos confirma su dirección. Nosotros no tenemos que tomar decisiones apresuradas y desesperadas. Nosotros tenemos que confiar en Dios. En el libro de los Proverbios, capítulo 25, versículo 8, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Es decir, en otras palabras, no debemos apresurarnos, porque por apresurarnos podemos quedar en vergüenza, sino que debemos confiar en que Dios siempre sabrá lo que es mejor para nosotros. Debemos confiar en la paz que Dios da. Hay que cuidarnos de los afanes, de la ansiedad, gloria a Dios. Mire, hermano, a veces por querer tener algo cometemos un error. A ver, y nosotros decimos: Dios, dámelo, Dios, dámelo. Y muchas veces, hermano, lo que parece que Dios nos va a dar no es de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque muchas veces ese trato te va a amarrar por años, o vas a quedar endeudado por años, o vas a fracasar en tu matrimonio, hermano, que Dios no quiere, porque Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para ser exitosos en todas las etapas de nuestra vida. La palabra de Dios dice, hermano, que el Señor tiene pensamientos de bien para sus hijos. Es que decir, Dios no quiere que te vaya mal, Dios no quiere que sufras, Dios no quiere, hermano, que estés, hermano, en problemas, Dios no quiere que, hermano, no en el nombre del Señor, que te vaya mal en la vida. Dios quiere bendecirte. De otra manera, pues, hermano, nos hubiéramos quedado allá en el mundo.
mundo. Pero Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque Él tiene propósitos y planes para con nosotros. A su nombre sea la gloria. El punto, hermano, gloria al nombre del Señor, es que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al nombre del Señor. Los afanes, hermano, y la ansiedad son como tormentas en nuestra vida o en nuestra mente que nos hacen, hermano, gloria a Dios, tomar decisiones apresuradas. Recordemos, hermano, cuando Elías estaba en la cueva y escuchó los truenos y escuchó el viento recio, allí no estaba Dios. La palabra de Dios dice que cuando escuchó un silbido apacible y delicado, entonces, hermano, Elías cubrió su rostro porque sabía que Dios estaba ahí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Procuremos siempre seguir, hermanos, seguir el amor de Dios, ser guiados por el Espíritu de Dios. Nuestras decisiones no deben de ser impulsadas por el enojo, porque hay gente que toma decisiones enojado y luego se arrepiente. ¿Cuántos han tomado decisiones enojados y luego se arrepienten? Hay gente que se enoja y avienta las cosas y se va del trabajo y luego se arrepiente porque no encuentra trabajo. Hay gente, hermano, que se enoja con la esposa, con el esposo, y yo me voy y da el puertazo, yo sin ti yo puedo vivir, y a la mera hora, hermano, le anda arañando la puerta porque está enojado, porque toma decisiones enojados. Amén. Porque en el enojo no hay sabiduría, en el enojo no hay entendimiento. Muchas veces entre hermanos se enojan y se dicen cosas que después, hermanos, los separan y luego andan arrepentidos y no hayan cómo pedirse perdón. Bendito el nombre del Señor. En el enojo, hermano, no está la guianza del Señor. Gloria a Dios. Esto, hermano, eso es cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos, por de venganza tal vez, o por el orgullo. ¿Cuántos orgullosos hay acá? ¿Cuántos orgullosos hay acá? Hablando, hermano, que estaba hablando el hermano de la sencillez, ¿cómo dijo? La humildad. Mira, hermano, la humildad es tan delicada que cuando uno dice soy humilde, se perdió. Es tan delicada la humildad que cuando yo digo es que yo soy humilde, ya la perdí, porque ya me engrandecí yo solo. Amén, gloria a Dios. Hermano, el orgullo es algo que no sirve para nada. El yo lo voy a hacer para que él aprenda. Yo no me dejo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Debemos de escuchar el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Gloria al nombre del Señor. Mire, cuando uno es llevado por el Espíritu de Dios, Dios le da grandes victorias. Aunque a veces, hermano, el camino se vea tétrico, aunque a veces el camino lleve piedras, aunque a veces el camino lleve espinas, Dios nunca nos va a dejar ahí, siempre nos va a sacar en victoria. ¿Cuántos creen a la palabra del Señor? Dios, hermano, tal vez usted está pasando por una situación, hermano, problemática. Tal vez está pasando por un problema económico o una enfermedad. Ore a Dios, que Dios lo guíe. Que Dios, hermano, le guíe para saber cómo salir del problema, cómo salir de la situación. Cuando nosotros oramos a Dios para que nos ayude, no es que va a bajar Dios mismo y nos va a ayudar. Dios nos va a dar la sabiduría. Dios nos va a dar el entendimiento. Dios va a hablar a tu mente, a tu subconsciente, para que hagas conforme Él te diga.
importante que usted sea lleno del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice que es necesario que nazca del agua, sí, que se bautice, sí, pero también es necesario que usted sea lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo voy a saber que soy lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios? Usted va a ser lleno cuando usted hable en lenguas. Y tal vez hay gente que dice, eso no es para este tiempo. Esto es para la iglesia primitiva. Esto es para allá los tiempos del apóstol Pedro, cuando hermano predicó y fueron llenos del Espíritu Santo. Déjeme decirle que nosotros tenemos la palabra, la doctrina de la iglesia primitiva. Nosotros somos la iglesia primitiva. El libro de los Hechos no se ha cerrado. El libro de los Hechos todavía sigue vigente. Todavía se están escribiendo las maravillas, los prodigios y el poder que Dios hace sobre su pueblo. Todavía sigue habiendo milagros. Todavía sigue habiendo, hermano, proeza. Todavía Dios sigue salvando. Todavía Dios sigue transformando. Pero necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. A veces, hermanos, fracasamos. En una ocasión, hermano, vino una persona y dijo, pastor, dice, yo creo que yo me voy a dejar de mi marido. Y le dije, bueno, ¿verdad? Le dije, hermana, pero usted tiene que pagarla, tiene usted que ser responsable de las consecuencias. Porque antes de que fuera su marido, se fue con él. Y entonces todo tiene una consecuencia. Y más conociendo al Señor. Cuando uno conoce al Señor, uno es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando uno conoce al Señor, uno no puede andar, hermano, que probando a ver si me va a ir bien con este hombre o con esta mujer. No. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo de Dios, uno tiene que orar, uno tiene que pedir dirección. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? Para que usted pueda, con toda confianza, poder tomar la decisión correcta. Ven, ¿cuánto dan gloria a Dios? Ahora, por el pasado usted nada puede hacer. ¿Quién puede hacer algo por el pasado? Nadie. Pero sí puede corregir su presente para que su futuro sea bendecido y sea prometedor. Si tal vez en el pasado ha sufrido descalabros, si tal vez en el pasado ha sufrido derrotas, bueno, eso déjelo en el pasado. Pero ahorita Dios le está hablando a su vida, le está hablando a mi vida, que Él quiere guiarnos, porque Él quiere bendecirnos, porque Él quiere prosperarnos, porque Él quiere llevarnos a cosas mejores. Alabanzas al Señor. Hoy sí viene. Ya no vean televisión en la noche, hermano. Aleluya. Parece que perdió su equipo. Bendito el nombre del Señor. O no se levanten viendo, hermanos, cosas que no. Pongan alabanzas para que vengan todos prendidos a la iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, es que tan importante, hermano, es la guianza del Espíritu del Señor, que el libro de los Hechos, hermano, nos narra cómo es que el Espíritu de Dios gobernaba la iglesia primitiva. Y cuando gobernaba la iglesia primitiva, dice que por mano de los apóstoles, hermano, se hacían prodigios y milagros. Se predicaba la palabra del Señor y se convertían 3,000. Luego se predicaba y se convertían 5,000. Y ahora hay que predicar 5,000 veces para que se convierta uno. Para que se convierta uno. Para que uno pueda creer en el Señor. Los apóstoles, la iglesia primitiva, era guiada por el Espíritu Santo de Dios. Los apóstoles, hermanos, no hacían lo que ellos querían, sino que hacían lo que Dios les ordenaba que hicieran. En cierta ocasión Pablo tenía que ir a predicar. Él tenía en la mente que tenía que predicar a cierta ciudad, pero el Espíritu de Dios le dijo que no, y tuvo que ir a predicar a otro lugar, porque no era lo que quería hacer Pablo como Pablo quería, era como Dios quería que se hicieran las cosas. Y cuando nosotros, amados hermanos,
lo hacemos a la manera de Dios, entonces va a haber bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hermanos, que Dios es tan grande, tan misericordioso, tan bondadoso, hermano, que Dios nos bendice aún en medio de la necesidad. El mismo Elías dice que fue llevado a una viuda. Una viuda, no dicen el nombre de la viuda, pero dicen el nombre del lugar, Sarepta. La viuda de Sarepta. Y esa viuda, hermano, el Espíritu de Dios guió, hermano, a Elías, porque ahí va a haber un grande milagro. Y la palabra de Dios dice que esa viuda solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite para que, hermano, pusieran una torta y la comieran ella y su hijo y después se dejaran morir, porque no había llovido. ¿Por cuántos años? ¿Cuántos años no había llovido? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tres años y medio. No había llovido. El mismo Elías dijo, no va a llover, porque fue guiado por el Espíritu de Dios. No va a llover, sino por mi palabra. Y no llovió. Había escasez, había hambre, esa viuda iba a morir. Dios guía al profeta y le dice, mira, la harina no escaseará, ni el aceite escaseará, pero ¿sabes qué? Dame a mí primero. ¡Qué tremendo!, ¿no? La viuda le está diciendo, mira, nada más tengo un poco de harina y un poco de aceite, voy a hacer una torta para que la coma yo y mi hijo y luego me voy a dejar morir, porque ya no hay más. Y que venga alguien y le diga, ¿sabes qué? El aceite no va a escasear, la harina no va a escasear, pero ¿sabes qué? Me vas a tener que dar a mí primero. Imagínese usted en su casa que nada más tenga una pequeña porción para usted y su hijo, y que llegue alguien y le diga, bueno, Dios me mandó y me dijo que tu comida no va a escasear, pero me tienes que dar a mí primero. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, usted no le da nada. Usted no le da nada, porque usted va a ver lo material. Si le doy me voy a morir. Y mi hijo, ¿qué? Lo primero es mi hijo. Pero aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, le da primero a Dios. Porque Dios es el único que tiene poder para multiplicar las cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miren, hermanos, que aquí en el mundo toda la gente dice, ver para qué, ver para creer. Eso se llama incredulidad. Yo primero tengo que ver para poder creer, pero en el Señor primero hay que creer para poder ver. O sea, tal vez estoy enfermo, pero yo creo que el Señor tiene poder para sanarme. No lo estoy sano ahorita, pero creo. Y como creo, conforme a mi fe, será hecho. Amén. Tal vez no tengo trabajo, como dijera el hermano Adán. Estaba durmiendo, dice. Pero como él cree que tiene un Dios poderoso, oiga bien, le hablaron. Amén. Él creyó primero y después vino la bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, sea guiado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Déjese guiar. Pero para poder dejarse guiar, necesita tener comunión con Dios. Y como dijera alguien, ahí es donde la puerta quedó cerrada. Porque para poder tener comunión con Dios necesita meterse en oración. ¿Cómo vamos a conocer a aquel con el cual no hablamos o no platicamos?
¿Cómo vamos a conocer a aquel con el cual, amados hermanos, verdad, no tenemos ningún trato? Estamos como Job, de oídas te había oído. Es decir, oigo que Dios sana por una predicación. Oigo que Dios, verdad, hace esto porque escucho la palabra, leo la palabra de Dios. De oídas te había oído. Hoy no sé que sana porque sanó a la hermana fulana de tal. De oídas te había oído. Pero el Señor no quiere que tú le conozcas de oídas. Él quiere que tú mires. Él quiere que tú le conozcas. Amén. Por eso, después de que Job pasó por todo ese proceso de sufrimiento, dijo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Amén. Hoy mis ojos te conocen. Hoy he visto en mi persona, ¿verdad?, el poder tuyo, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Usted necesita, o todos necesitamos, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién tiene problemas? Levante su mano. ¿Y cómo lo vamos a resolver, hermanos? ¿Cómo lo vamos a resolver? Los problemas, ¿cómo los vamos a resolver? Su problema, ¿cómo lo piensa usted resolver? Ay, veo cómo le hago. Ay, como salga el toro, los toreo. No, nosotros ya no así. Vamos a orar. El problema, Dios me va a guiar para saberlo resolver. Dios me va a dar sabiduría para saberlo resolver. ¿Por qué? Porque ya no soy guiado por mi carne. Porque tal vez por mi carne hago pedazos a la otra persona. Por mi mentalidad, tal vez, hermano, la golpeo. O aquel que me agredió. Pero ya no lo voy a hacer así. Porque ya no soy guiado conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Dios siempre da la salida. Dios siempre da, hermanos, Dios siempre tiene una puerta abierta. Aunque se vea imposible, aunque se vea que no tiene solución, Dios siempre abre una puerta. Dios siempre tiene una puerta. Lázaro había muerto, 3 días de muerto. Para el hombre la puerta estaba cerrada. Estaba cerrada. Imagínense, ya estaba enterrado. Aunque las costumbres judías no los enterraban en 3 metros bajo tierra, sino que los enterraban en cuevas. Y entonces pues sellaban la cueva con una piedra. Pero esa era una puerta cerrada. Ya estaba muerto. Ya no había nada por qué hacer. El problema ya se los había acabado. Pero el Señor, hermano, siempre tiene una puerta abierta para sus hijos. No para cualquiera, para aquellos que se dejan guiar por su Espíritu. Entonces, hermanos, necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos, hermanos, la llenura del Espíritu de Dios. ¿Cuántos, hermanos, hablan en lengua? Levante su mano. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios en hablar en lenguas? Fíjese. No necesitaremos que el Señor nos llene, nos dé una renovación. Que el Señor, hermano, lo llene con su Espíritu. Hermano, en hablar en lenguas, para que usted pueda ser guiado por la presencia del Señor. ¿A cuántos de ustedes les gustaría hablar en lenguas? La palabra de Dios dice, pedid y se os dará. La palabra de Dios dice, si vuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Señor no les dará el Espíritu a todo aquel que se los pida? El que cree en mí, como dice la Escritura, no como usted crea, porque ese es el problema de nosotros. Es que nosotros queremos creer en Dios como nosotros queremos, como a nosotros nos conviene. No, el que cree en mí, como dice, ¿qué, hermanos? Como dice este libro. El que cree en mí, como dice este libro.
de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos creen como dice este libro? Hermano, si usted cree como dice este libro, usted estará pronto en hablar en lenguas. Pero usted tiene que obedecer este libro. Amén. No es, hermano, porque mira, este libro tiene un conjunto de normas, de mandamientos. Y muchas veces nuestra carne dice, no, ¿cómo? Tengo que dejar esto. No. Y mucha gente le da la vuelta al evangelio, le da la espalda. ¿Saben por qué? Porque se le hace pesado, porque ellos quieren servir a Dios como ellos quieren, como ellos piensan, como ellos creen. Pero no es como usted crea o yo piense, es como esta palabra lo dice. Y cuando nosotros hacemos caso a esta palabra, la bendición viene a nuestra vida. Porque en la obediencia hay bendición. ¿Sí o no? Y en la desobediencia, ¿qué hay? Castigo. Cuando nosotros obedecemos la palabra, hay bendición. Pero cuando nosotros hacemos caso omiso a la palabra, hay castigo, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mi deseo es que usted se llene del Espíritu Santo de Dios. Se haría menos pesada la carga. Se haría más liviana la carga para uno. Llenos del Espíritu Santo de Dios, ustedes serían guiados por el Espíritu de Dios. ¿Eh? Gloria al nombre de Jesús. Póngase de pie. Ya no saldríamos, hermano, como diciendo, pastor, ¿será malo tomarse una? Dijo aquel borracho, una no es ninguna.